Cultural, soy Jennifer Salazar, los voy a acompañar en los próximos 30 minutos. Vamos a hablar de la Biblioteca de Barranco, que expone foto inédita de Chabuca Granda y además libros de la colección personal de la poetisa Blanca Varela y del escritor Alfredo Bryce Echenique. La exposición forma parte de la puesta en valor de la Biblioteca Manuel Bengolea. En esta casona republicana funciona la Biblioteca Municipal de Barranco Manuel Bengolea, un espacio que guarda la memoria de los barranquinos y que por años se redujo a cajas de cartón y sirvió de comida a las polillas, en algunos casos. Donde el polvo, la polilla y algunos otros agentes estaban invadiendo este material. Ahora lo tenemos provisionalmente en estos armarios, algunos materiales que lo tenemos aquí, por ejemplo, como estos que son libros también autografiados por los diferentes autores, luego algunas caretas, algún material antiguo y también, miren, algunas familias donaban sus estampillas. Entonces tenemos estos acá o sus sellos, ¿no?, de ese tiempo. Pero la memoria se desempaca, desempolva y lame las heridas para revivir a pocos meses de conmemorarse 97 años de fundación de la biblioteca. No tenían las medidas adecuadas para la seguridad de este material. Los cristales de las ventanas estaban rotas o eran de plástico, que permitían solamente ingresar el polvo y otros elementos que lo único que hacían era deteriorar las obras. Y también teníamos incorporada ahí una pequeña cocina, que lamentablemente la humedad de esta y la grasa hacía que el libro se deteriore con mucha más velocidad. El municipio de Barranco toma las riendas del espacio y asume el reto de ponerla en el eje cultural limeño y convertirla en el centro bibliográfico de la capital. Nos brinda una tranquilidad y la capacidad para podernos concentrar, porque el lugar es silencioso y todo. ¿Vienes continuamente aquí? Sí, estoy viniendo recientemente, este último mes, recurrentemente, pero... La verdad es que me gusta el orden, la tranquilidad, ¿no?, que se puede tener en este ambiente. He ido a otras bibliotecas y no tienen esta tranquilidad o por lo menos orden que esta biblioteca me permite, ¿no? El bibliotecólogo Manuel Herrán Cifuentes es el encargado de poner orden. Él llegó con la misma motivación que lo llevó a trabajar en una modesta biblioteca en La Parada en los años 90 y ser asesor del exministro de Cultura, Alejandro Neira. Estamos en el corazón de la Biblioteca de Barranco, que guarda gran parte de la memoria de este distrito, y precisamente estamos acompañados de su director Manuel Herrán, quien nos va a presentar qué nos ofrece esta biblioteca totalmente renovada. Sí, acá tenemos los materiales, básicamente custodia, que no solo es materiales bibliográficos contemporáneos, sino también los materiales bibliográficos documentales valiosos, ¿no? Como por ejemplo algunos ejemplares de la publicación semanal que era de Chorrillos, Barranco y Miraflores. También tenemos algunos manuscritos, como lo mencioné hace un momento, de Manuel Bengolea, algunos problemas de destrucción del material, lo cual vamos a pedirle al EGN, lo cual ya hemos hecho el primer contacto a través de uno de los funcionarios de allí, para que ellos puedan venir a evaluar y poder luego pasar el proceso de recuperación. Es que un bibliotecólogo no solo pelea contra la humedad, el inventariado y la catalogación de los libros, sino también con el presupuesto y la voluntad de las autoridades. Hay mucho material histórico que lamentablemente no está en el proceso de cuidado y que las bibliotecas tienen que cuidarlo, y por lo tanto los alcaldes tienen que dar los presupuestos para poder hacer el cuidado de ese material valioso, si no vamos a ir perdiendo poco a poco por el deterioro, por el desinterés o por la falta de conocimiento de la memoria escrita. Los estantes lucen ambiciosos y bien catalogados, y pone a exposición material inédito, como una foto de Chabuca Granda, y títulos de los que no se tenían cuenta hasta ahora, como los libros dedicados a la poeta Blanca Varela, quien fue regidora del distrito limeño, y la donación de textos de la colección personal del escritor Alfredo Bryce Echenique. Por ejemplo, ¿esto es parte del material que fue donado por Blanca Varela, parte de su parte de su archivo, bueno, de su material bibliográfico? Parte del fondo de la biblioteca que ella tenía en casa. Los hemos detectado obviamente por las dedicatorias. Además, se pone a disposición del público libros en sistema braille y miles de títulos y publicaciones donadas.
La idea es lograr crear este foco, como fue Barranco por muchos años, de tertulias, de intelectualidad. O sea, eso es lo que necesita una biblioteca. Necesita aportar no solo, como tú decías, recuperar la memoria, custodiar la memoria, que es un país sin memoria, pues no logra mirar hacia adelante. Pero el proyecto busca más. Al 2020, el municipio tiene en mente refaccionar y modernizar la infraestructura de la biblioteca, preservando su carácter patrimonial. Una recuperación que sin duda revive la memoria de Martín Adán, Blanca Varela y José María Eguren, y todos los vecinos que hacen la historia de este distrito histórico. Bueno, una biblioteca emblemática además que cumple 97 años en octubre y que fue escenario de tertulias tan importantes como entre Javier Heró, Martín Adán, entre otros. Vamos ahora hasta Junín. Un establecimiento penitenciario de Huancayo ya cuenta con su propio programa radial. Son 21 internos los que participan en este proyecto. Viven privados de su libertad, pero no de su voz. Internos del penal de Huancayo compartirán testimonios y mensajes de reflexión a través de la radio. Voces Libres es el nombre del programa radial que se emitirá por circuito cerrado. El Instituto Nacional Penitenciario, en convenio con la Universidad Continental, inauguraron la cabina de radio donde elaborarán sus contenidos. Van a difundir lo que se hace en el penal. No es fácil empoderar ante el ciudadano que en los penales, si bien ocurren algunas cosas malas que no las negamos, también ocurren muchas cosas buenas. Es el primer programa radial que se produce y difunde dentro de un penal del país. Representantes de la universidad fueron encargados de la evaluación. Ellos han hecho una evaluación de toda nuestra población penal y han seleccionado a 21 internos para que nos apoyen en la conducción de los programas que vamos a tener diariamente en el expediente penal. En su primera emisión, los internos se lucieron con una entrevista al presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín. El trabajo que nosotros también llevamos para aquí es información que sirva para que ellos también puedan defender sus derechos en cada uno de los procesos que se les sigan. El penal de Huancayo tiene una población de 2.321 internos. Ellos celebraron la inauguración de Voces Libres con un show en el que participaron artistas invitados. Vamos ahora al norte del país. En Tumbes se realiza la exposición de productos y además muestra fotográfica en el marco del Día Nacional de la Diversidad Biológica. Todos los detalles con nuestro compañero Johnny Gil. ¿Qué tal, Jennifer? Hoy se celebra el Día Nacional de la Diversidad Biológica y Tumbes ha preparado actividades aquí en la Plaza Mayor de Tumbes, donde se han colocado stands para informar sobre este importante recurso natural. Se ha instalado, por ejemplo, la Dirección Regional de la Producción, donde viene entregando algunas informaciones a las personas que llegan hasta aquí a la Plaza Mayor de la ciudad de Tumbes. También está el Ministerio del Ambiente a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. Aquí han colocado un stand, han puesto algunos juegos para que las personas puedan participar y conocer un poco de las actividades que realiza el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. Vamos a intentar conversar con algún representante del Ministerio del CERNAM para que nos explique sobre esta actividad. Buenos días, también para TV Perú. ¿Cuáles son las actividades que se ofrecen en este momento? Bueno, estamos aquí con el objetivo de cumplir una actividad programada por el gobierno regional por el Día de la Diversidad Biológica. Bueno, el Parque Nacional Cerro de Motapa es un área natural protegida que tiene alta especie de biodiversidad endémica propia de Tumbes, ¿no? Entonces, debido a ello es su importancia, ¿no? Sí. Bueno, mi nombre es Milton Marchán López, guardaparque del Parque Nacional Cerro de Motapa. Agradecemos al guardaparque Milton y vamos a seguir recorriendo los stands que se han instalado aquí en este Día Nacional de la Diversidad Biológica en la región Tumbes. Como vemos, también se han
colocado muestras fotográficas de la diversidad tanto de fauna y flora que tiene la región de Tumbes. Esto tanto en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, la Reserva Nacional de Cerro de Amotape y el Parque Nacional también de Tumbes. Aquí vemos una variedad de especies de aves y también tenemos, por ejemplo, la representación del monocoto único en esta región. Si seguimos avanzando, tenemos también el stand de la Dirección Regional de Energía y Minas. También están por acá los representantes del gobierno regional, por ejemplo, la Dirección Regional de Cultura. También está el proyecto especial binacional Puyango Tumbes, quien ha venido a ofertar un poco de los productos que producen aquí en este proyecto tan importante que pertenece al Ministerio de Agricultura y Minas. También se ha instalado un stand de la Universidad Nacional de Tumbes, de la Escuela de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente. Ha ofrecido un poco de productos derivados del palo santo. Tenemos artesanías, aceites, perfumes, también repelentes, que es bastante usado acá por la presencia de los zancudos. También hay jabón y otros derivados a base del palo santo, que es bastante cotizado aquí en esta región del norte. Bien, con esta información regresamos contigo a Estudios Centrales. Gracias, Johnny, por esos detalles. Vamos ahora a nuestra capital, a Lima, porque en el Museo Británico se presenta la exposición Manga, que recorre la historia de esta modalidad artística, desde los grandes clásicos como Katsuki Hokusai hasta Pokémon. Es el arte narrativo por excelencia en Japón, y su éxito ha traspasado fronteras hasta triunfar en todo el mundo. Tanto es así que el mismísimo Museo Británico ha decidido darle cabida en sus salas. La exposición Manga recorre la historia de esta modalidad artística que no entiende de edades y que precisamente por ello mueve miles de millones de euros al año. El manga es una forma de arte increíblemente democrática, recuerdan desde el departamento de Asia del museo. Es muy barato y hay un manga sobre absolutamente todos los temas. Todo el mundo en Japón lee manga en el tren o en la oficina cuando deberían estar trabajando. Pero en los últimos 10 o 20 años se ha extendido por todo el planeta. Prácticamente todo el mundo lee hoy en día manga. Desde los trabajos de los grandes clásicos como Katsukiza Hokusai hasta las películas de Hayao Miyazaki y el estudio Ghibli, pasando por Heidi, Bola de Dragón o Pokémon, la exposición del británico es la más grande sobre esta forma de arte fuera de Japón. Manga estará abierta al público hasta el próximo 26 de agosto. Bueno, corrección, Museo Británico en el Reino Unido. Momento de hacer una pausa, regresamos con más. Esto es Agenda Cultural. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la Semana de la Diversidad Cultural, que es organizada desde el año 2014 por el Ministerio de Cultura, porque en este mes se tienen en cuenta fechas muy importantes relacionadas a la diversidad cultural, la diversidad étnica, la diversidad lingüística. El 27, por ejemplo, el 27 de mayo es el Día de las Lenguas Originarias del país. Para poder hablar un poco de los avances que se vienen realizando en esta materia, nos encontramos con Agustín Panizo, él es director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos. En estos días se han dado datos importantes a propósito de los censos nacionales, datos que ya se tenían pero que se han procesado desde el sector. ¿Cuáles son los detalles o las cifras más resaltantes en esta sistematización de información? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, un saludo a los televidentes. Efectivamente, estamos en la Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística, una semana muy importante para el país. El Ministerio de Cultura asume el liderazgo de las celebraciones y
Ayer hemos dado estas cifras porque es importante decir que el censo del 2017, por primera vez en nuestra historia, es un censo que ha venido acompañado de un sector como el sector cultura que no existía en el censo anterior. El Ministerio de Cultura se crea en el 2010. Entonces hemos podido acompañar antes del censo preparaciones, luego durante el censo hemos apoyado y ahora estamos procesando la data que con la expertise que tiene el Ministerio de Cultura, el conocimiento sobre los pueblos indígenas originarios del Perú, sobre la población afroperuana y su situación y sobre las lenguas indígenas, hemos podido procesar como antes no se había podido, ¿no? Y tenemos datos pues muy fuertes, ¿no? Bueno, ya sabemos que en el Perú hay 55 pueblos indígenas originarios que hablan 48 lenguas, que hay 4 lenguas en la Amazonía, en la zona andina. Acabo de estar hablando en el camino hacia aquí con una persona que va a ser distinguida por nosotros como personalidad meritoria de la cultura, que era considerado el único hablante de una de las 4 lenguas andinas, que era el cauqui. Es el cauqui y es una lengua en la que recientemente se ha descubierto que hay más personas que la saben. Y hay 4 lenguas, 44 lenguas amazónicas, ¿no? Y una cosa que hemos descubierto es que la mayor cantidad de población, o sea, la región que tiene la mayor cantidad de población hablante de lengua originaria es Lima. Es Lima. En segundo lugar está Puno. Y aquí hay 1.300.000 personas que hablan una lengua originaria en Lima. Es 1.346.399 personas. Es la población que se identifica como indígena en Lima, más que lengua, ¿no? Son avances importantes que se han dado a propósito de poner en valor nuestros pueblos originarios, nuestras lenguas originarias. Tenemos una ley de lenguas originarias, una política de lenguas originarias, un plan multisectorial que se viene trabajando y resulta interesante porque este 2019 es el año internacional de las lenguas originarias. ¿Cómo se viene trabajando desde el sector del Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta pues estos datos que son realmente alentadores y que grafican la diversidad de nuestro país? 30% de la población peruana se identifica como parte de alguno de estos 55 pueblos originarios. Así es, ¿no? Y en Lima tenemos 22,5% del total nacional que se identifica como parte de un pueblo indígena está en Lima, ¿no? Y eso es impresionante. Ahora, claro, es mucho lo que se está haciendo en el Estado, pero es importante decir que no lo hace el Estado solo, ¿no? La ley de lenguas originarias, que es la que marca un antes y después en la época moderna del Perú, en las últimas décadas, respecto de la situación de las lenguas originarias, de la diversidad cultural y lingüística, es interesante que esa norma fue promovida por una congresista quechua hablante, que tiene el quechua como lengua materna, que era María Sumire, ¿no? Y yo he conversado el otro día con ella y ella me dijo que la norma fue preparada en comunidades. O sea, esta es una norma que nace de los pueblos indígenas, que es promovida en el Congreso por los representantes de los pueblos indígenas, y a partir de ahí lo que ha ocurrido es que el Estado ha sido sensible a ese proceso social de reafirmación de la identidad de los pueblos indígenas y ha dado políticas acordes con eso. El reglamento de la ley de lenguas, por ejemplo, pasó por un proceso de consulta previa, con consulta a los 55 pueblos indígenas del Perú. Y luego la política que mencionas, la primera política de lenguas de nuestra historia, que plantea el norte, hacia dónde vamos a ir, respecto de nuestra diversidad lingüística. Esa política se hizo de forma participativa, con 7 talleres de 60 miembros cada uno, la mayoría, estos 400 personas, la mayoría hablante de lenguas originarias de las organizaciones indígenas. Entonces, este es un avance mano a mano, codo a codo, de los pueblos indígenas y el Estado, ¿no? Bueno, y no solamente le compete al Ministerio de Cultura, ¿no? Porque desde, por ejemplo, el Ministerio de Educación se viene realizando trabajo importante como, por ejemplo, los alfabetos que son necesarios para la educación intercultural bilingüe, que también es importante a propósito de la lengua materna, ¿no? Así es, de 48 lenguas que tenemos, 42 ya tienen alfabeto. Y eso es un gran esfuerzo de
del Ministerio de Educación, que tiene el acompañamiento también del Ministerio de Cultura, ¿no? Bueno, estas dos preguntas de autoidentificación que se implementaron, ya lo comenta, por primera vez en los censos nacionales, tienen un eje fundamental que es conocer qué lengua se habla en cada pueblo y cómo llega el Estado también con los servicios que se le brinda a la población. En ese sentido, ¿cuál es la información o qué tipo de servicios son los que se necesitan en las zonas más vulnerables en donde probablemente no llegue el Estado? Hace algunos días conversábamos con un representante de RENIEC acerca de cómo llegan a las zonas alejadas para registrarlos con nombres originarios, que son también iniciativas importantes. Pero ¿qué más falta hacer, camino al Bicentenario, para empoderar a nuestros pueblos indígenas? La Política Nacional de Lenguas plantea el problema público central que tenemos que resolver. Y el problema es que los hablantes de lenguas indígenas en el Perú, o hablantes de lenguas originarias, son sinónimos, no pueden ejercer sus derechos en su país por el solo hecho de ser hablantes de lenguas originarias. Es decir, su condición, que los haría más peruanos aún, hablar una lengua originaria de una cultura ancestral, eso los hace vivir como extranjeros en su propio país y ser excluidos de servicios fundamentales para los que pagan impuestos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Pensemos que ahora estamos como Estado realizando acciones en favor de lucha contra la anemia y campañas de prevención de efectos nocivos del friaje, ¿no? ¿Cuáles son los lugares donde se concentra la necesidad de esas campañas? Si cruzamos la data, encontraremos que son los lugares donde existe población de pueblos originarios y además población afroperuana las que tienen más problemas de este tipo. Para hablar del friaje, las zonas priorizadas son Puno, Cusco y Huancavelica, las zonas altas. Pues son zonas con altísimo porcentaje de hablantes de lenguas originarias, incluso monolingües. Es decir, que solo hablan la lengua originaria o el castellano en mucho menor medida. Y esto no es raro si consideramos que en Puno el 68% de la población declaró en este censo que su lengua materna es una lengua originaria, quechua o aymara. Entonces, si vamos a las zonas altas de Puno y llevamos una campaña de prevención contra los efectos del friaje, es evidente que esa campaña tiene que llegar en la lengua, y esto es importante, en la lengua que mejor se comprende. Porque claro, uno puede ir con el mensaje en castellano. Pero no se va a entender, claro, y el impacto no va a ser favorable, como se espera. O se va a entender no de forma tan precisa, ¿sabes? Porque la lengua originaria puede transmitir la información con esta precisión y con esta cercanía, que es la que se necesita que es la que el Estado necesita para obtener resultados, y es la que los peruanos y peruanas necesitamos. Y para llegar, por ejemplo, a servicios de justicia, servicios de salud que son fundamentales, ¿no? Estos derechos, derechos etnolingüísticos que todo peruano debe tener. El tiempo nos gana rápidamente. Hay distintas actividades que se vienen realizando en el marco de esta Semana de la Diversidad. ¿Nos podría de repente, en Lima, en las regiones del país también se vienen realizando? Sí, bueno, hay actividades en todo el país. Vamos a mencionar las que tengo a la mano, que son las de Lima. Este jueves 23 estamos invitados al Ministerio de Cultura. A las 9 de la mañana se va a presentar también resultados de los censos y se va a formar a comunicadores indígenas sobre estrategias de comunicación sobre estos temas. Luego, a las 6:30, el jueves 23, en el hall principal del Ministerio de Cultura, se va a hacer un evento con el grupo GTPI, que es el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas, y el grupo GTPA, Grupo de Trabajo de Población Afroperuana. Se va a conversar sobre la necesidad de plantear políticas acordes con esa diversidad. Son distintas actividades, el tiempo es cortísimo. Nos gustaría... Solo una, la más linda, bueno, a mi entender, el 27 de junio, el lunes, a las 11 de la mañana, el Ministerio de Cultura, vamos a entregar la distinción que entrega el Ministerio de Cultura de Personalidad Meritoria de la Cultura a 7 personas, 2 de ellas son instituciones, que han demostrado un esfuerzo impresionante de años, de décadas, por fortalecer su lengua y su cultura. Y eso es una cosa muy linda que todos estamos invitados. Bueno, actividades que se enmarcan también pues, en el Año Internacional de las Lenguas Originarias. Esperemos tenerlo pronto para hablar también del trabajo que hacen los traductores
que es Bueno, fundamental también, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, Agustín Panizo, director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. El tiempo nos ganó, nos reencontramos en una próxima edición.